asma, charla sobre prevención, espirometrías, talleres para hacer accesibles los tratamientos en efectores públicos, todo esto en el marco del Día Mundial del Asma, que se celebra precisamente este 6 de mayo. Vamos a dialogar con una profesional del SEMAFE que gentilmente nos atiende para hablar un poco de estas actividades que desde el gobierno se llevan adelante y para hablar, ¿no?, también de lo que es el asma. Doctora Lucero, ¿cómo le va a usted? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo estoy trabajando el Día Mundial del Asma, así que acabo de terminar hace 2 minutos con el último paciente para poder estar en diálogos con ustedes, porque bueno, hoy nos agarraron a todos trabajando. Me imagino. Así que, bueno, ante todo, bueno, sí. No, digo, a mí me hablan de asma y la primera... Para celebrar el Día Mundial del Asma... Sí, para celebrar el Día Mundial del Asma, bueno, la iniciativa global para el asma, que es la China, bueno, eligió el lema lograr que los tratamientos inhalados sean accesibles para todos, justamente enfatizando la necesidad de garantizar que las personas con asma puedan acceder a medicamentos inhalados esenciales, tanto, digamos, para controlar la enfermedad como para tratar las crisis, más allá de su nivel socioeconómico. Doctora, ¿no? Nosotros, sí. A mí me hablan de asma y la primera imagen que se me viene es el aparatito que usan algunos, ¿no? ¿Qué función cumple eso? Bueno, primero es importante visibilizar a esta enfermedad, que sabemos que una de las enfermedades crónicas no transmisibles más comunes, afecta a más de 260 millones de personas en el mundo y causa más de 450.000 muertes al año. En Argentina tenemos más de 4,5 millones de pacientes con asma, lo cual sería casi un 10% de la población, generando todavía más de 400 muertes anuales. O sea que si bien es una enfermedad crónica, tratándola y controlándola, el paciente puede tener una vida normal. Nosotros entendemos al asma como una enfermedad que afecta a los bronquios, que afecta a los bronquios, que justo entra gente a la consulta, perdón, lo cual hace que el paciente necesite un corticoide inhalado, que es lo que vos me preguntás, el tema del PAF, pero justamente lo que nosotros queremos visibilizar es que es una enfermedad que controlada y con una buena educación se puede tratar y controlar y tener una vida normal. Entonces lo que hicimos, nosotros, que yo soy miembro de la Asociación de Alergia del Litoral, nos unimos juntos con los neumonólogos, tanto del SEMAFE como del CUYE, que es la primera vez que logramos hacer no solamente una jornada en el Día del Asma, sino en la Semana del Asma, en donde lo que brindamos es atención gratuita para hacer tanto diagnóstico clínico como de espirometría. Entonces el paciente se puede acercar hoy estuvimos en el CUYEN, pero se puede acercar al SEMAFE para justamente hablar un poquito de la enfermedad, en donde se brindan talleres y también poder tener una educación del uso de inhaladores. Estamos brindando turnos. Bien. Doctora, ¿cuáles son los desencadenantes del asma? Yo lo relaciono con el cigarrillo, por ejemplo. ¿Eso puede ser un factor de Totalmente, claro, totalmente. Tenemos varios desencadenantes porque hay varios tipos de asma. ¿Cuáles? También a la ¿El cigarrillo? a la alergia. ¿Cuál más? Bueno, los aeroalergenos, que es lo que más nos compete a los alergistas. El ejercicio, ¿sí? Que muchos pacientes también, tenemos un taller de asma y ejercicio. Obviamente, el tabaquista es un paciente también importante para tratar porque es un desencadenante, entre otras cuestiones. Pero igual nosotros lo que queremos dejar, digamos, principalmente es que es una enfermedad que con educación y tratada el paciente puede tener una vida normal. Pero bueno, esos serían los desencadenantes: ácaros del polvo, el moho, los epitelios de perros, de mascotas, claro, el polen, el estrés emocional, ¿sí? La actividad física. ¿Y cómo sé si tengo asma, doctora? Bueno, primero,
Perdón, también aparte de la actividad física, también el aire frío o contaminantes del aire irritantes como el humo. Y ni hablar de las infecciones respiratorias. ¿Y cuál es un síntoma ¿Sí? de asma? Bueno, opresión torácica, tos, sibilancias, chillidos, sensación de falta de aire, entre otros. Mirá vos, ¿y eso se medica? Claro, totalmente, porque el paciente con asma necesita un corticoide inhalado porque el bronquio necesita estar desinflamado. Entonces ahí donde nosotros intervenimos en hacer el tratamiento tanto con los broncodilatadores como los corticoides inhalados. Pero justamente al paciente lo que más le cuesta, por eso nosotros queremos brindar toda esta información, esta jornada, es la educación del asma. Porque muchos pacientes tienen muchos mitos con el tema del asma, que no puedo hacer asma en ejercicio, que no puedo ir a jugar. Hay muchos niños también que están limitados en muchos aspectos de su vida por tener el asma, pero seguimos volviendo siempre a lo mismo. Un asma educada y tratada y con los PAF y los inhaladores y justamente con una buena prevención y educación, el paciente puede tener una vida normal. Claro, la desinformación es lo que hace también un poco desconocer de las cuestiones y por eso, como usted dice, hay muchísimos mitos, ¿no? Por ejemplo, alguno de los mitos es que el que tiene asma no puede hacer ejercicio y eso... bueno, justamente es todo lo contrario. Un paciente con asma necesita hacer ejercicio. Por eso nosotros tenemos muchos talleres que quedan de la semana. Mañana, por ejemplo, habla el doctor Martín González Vara hablando del asma de difícil control, que ese sí es un paciente bien de neumología con un control que no puede lograr. El jueves hablo yo, hablando un poco de la adolescencia, que imagínate que la adolescencia es una edad muy difícil para un niño que pasa a ser adulto y con todo lo que implica la adolescencia. Son los pacientes más difíciles de tratar porque no adhieren a la patología y menos al tratamiento. Doctora, otro de los mitos es que uno se puede hacer como adicto a esos inhaladores. No, bueno, eso es otro mito que aparte el PAF, estamos hablando de medicación que es inhalada, la vía de absorción es mínima y aparte al ser una enfermedad crónica es algo que el organismo necesita. Pero también el asma es una enfermedad variable, entonces también tiene momentos en donde está no controlada, a veces está controlada, entonces todo la base de un tratamiento del asma tiene que ver con la educación del paciente. Si nosotros logramos tener a un paciente controlado y educado, el paciente puede tener una vida normal con 2 controles al año, por decirte, pero entender también que es una enfermedad que necesita su tratamiento y necesita su educación para poder lograr una vida normal. Bien, doctora, gracias por al menos un día al año detenernos en hablar del asma, ¿no? Algo que por ahí uno desconoce y está bueno tener en cuenta algunos detalles. Vos lo dijiste, es un día, y yo te corrijo ahí y te digo, es la primera vez que podemos lograr tener una semana. Ah, mira vos. Opciones no solo para la comunidad, que es lo más importante a que nosotros queremos llegar, sino para poder manifestarles a todos los médicos, porque los especialistas estamos siempre, pero ¿quiénes son los primeros que captan al paciente de asma leve? Son los médicos de atención primaria, los pediatras y los médicos. Acá tengo... Toda esta semana en donde nosotros estamos visibilizando la enfermedad. Sí. Sí. No, que el operador, el operador que yo tengo en la radio vive con el aparatito y me dice que le transmita esta pregunta si el nebulizador es bueno para el asmático. Bueno, eso sería ya eso hay que ver cada paciente. Que pague una consulta, doctora, que pague una consulta y la vea, ¿qué tanto? Decirle que sacando, que estamos en lo público o en el centro de alerta, que lo esperamos contento, porque no nos olvidemos que la enfermedad, el asma no podemos generalizar, porque hay muchos tipos de asma y es una enfermedad variable. Así que tenemos que ver en cada paciente cuál es su necesidad y que con gusto lo esperamos. Doctora, ¿cómo le va? Fabián le habla, soy el operador. ¿Cómo le va? Le voy a hacer una
una consulta y le voy a contar algo. Yo siempre sufrí de asma y hace poquito me hice tratar con un médico que capaz que lo conoce, el doctor Pujato de Santa Fe. Él lo conozco, me dio un aerosol que es como un preventivo, digamos, y yo dejé automáticamente lo que era el salbutral, todo eso lo dejé. Dejé Bien, todo, prácticamente no usé más nada, solamente de vez en cuando uso el preventivo. Bueno, tu pregunta y tu consulta es espectacular para poder dejar en claro algo. Justamente lo que necesita el asma es un corticoide inhalado y es un tratamiento preventivo. Para cada vez dejar de usar más el salbutamol, que ya las últimas guías ya está demostrado que aumentó las muertes y las tasas de internaciones anuales. Entonces lo que el paciente necesita es no usar el salbutamol todo el tiempo como preventivo, sino justamente que es un broncodilatador, sino justamente usar una medicación preventiva que es un corticoide inhalado a diario. Y ahí el paciente no va a necesitar más no va a entrar más en crisis. Pero justamente eso se logra con una consulta, un tratamiento y una buena educación del paciente. Así que te felicito por eso, Fabián. Gracias. Doctora, muchísimas gracias en el Día del Asma, por habernos atendido. Por favor, chicos. Hasta luego. Esperamos. Mercedes Lucero es médica alergista del CEMAFE.